culturas únicas viviendo siglos aparte del mundo occidental. Crees que entiendes a la humanidad, has visto los documentales, has visto las imágenes y te has convencido de que ya no quedan verdaderos misterios. Pero incluso ahora existen sociedades enteras que operan bajo reglas tan extremas que parecen irreales. Personas que matan para obtener una identidad, personas que consumen a sus enemigos por lógica, no por crueldad, personas cuyos cuerpos desafían la ciencia moderna. Lo desconocido no está allá afuera en el espacio, sigue aquí, y estas son las tribus que continúan inquietando a los científicos hasta el día de hoy, los Naga. En lo profundo de las montañas, entre la India y Myanmar, vivían los Naga, más de 40 clanes guerreros unidos por una regla brutal. Un hombre no tenía estatus hasta que mataba. Sin obtener una cabeza humana, no podía casarse, hablar ni ocupar lugar alguno en la sociedad. Matar no era algo simbólico, era obligatorio. Las cabezas eran llevadas a casa, se exhibían e incluso se las alimentaba, tratándolas como consejeras espirituales en la vida cotidiana. Cuando las fuerzas británicas entraron en territorio Naga en el siglo XIX, subestimaron lo que enfrentarían. Los Naga utilizaban comunidades enteras, incluyendo mujeres y niños, como redes de inteligencia, rastreando los movimientos de las tropas con precisión. Las guerras resultantes se prolongaron durante décadas, provocando numerosas bajas. Incluso oficiales británicos veteranos los describieron como algunos de los guerreros más feroces del imperio. Pero bajo esa cultura guerrera subyacía la coerción. Los jóvenes que se resistían a matar eran humillados públicamente, atrapados en un sistema donde la violencia se convirtió en el único camino posible. Cuando las incursiones no estaban justificadas, se fabricaban. El sistema necesitaba cabezas para sobrevivir. Incluso después de las prohibiciones coloniales, las matanzas continuaron, ocultas, no detenidas. Y en los conflictos modernos, los mismos patrones persistieron bajo otros nombres. La cultura no desapareció, se adaptó. Los Chukchi. En los confines gélidos del noreste de Siberia, los Chukchi tomaron una decisión mucho antes de que llegaran sus enemigos. Si eran capturados, no sobrevivirían. Familias enteras eligieron la muerte antes que la sumisión. Los soldados rusos que entraban en las aldeas a veces solo encontraban silencio. Familias que ya habían actuado bajo esa decisión. Esto no fue pánico, fue planificación. Durante siglos los Chukchi resistieron la expansión rusa, envenenaron bienes de intercambio, utilizaron las enfermedades como arma y se desvanecieron en un terreno que aniquilaba a los soldados que intentaban perseguirlos. Tras casi 150 años, el Imperio ruso se rindió, una de las raras ocasiones en las que no logró conquistar a un pueblo indígena. Pero la conquista llegaría de forma distinta más tarde. Las autoridades soviéticas no combatieron a los Chukchi, se llevaron a sus hijos, separados de sus familias, castigados por hablar su lengua y despojados de sus conocimientos de supervivencia. Toda una generación regresó a casa incapaz de vivir como lo hacían sus ancestros. Hoy, esa ruptura muestra su costo. Entre los hombres jóvenes Chukchi, las tasas de suicidio se encuentran entre las más altas registradas en Rusia. Un pueblo que una vez obligó a un imperio a retirarse, ahora se enfrenta a un colapso desde su interior. Cultos al cargamento de Melanesia. Durante la Segunda Guerra Mundial, islas remotas del Pacífico se convirtieron de pronto en escenarios de operaciones militares masivas. Para los isleños que habían vivido aislados durante miles de años, la llegada de aviones, radios y suministros interminables hizo añicos su realidad. Observaron patrones, rituales realizados, señales enviadas y entonces llegaban mercancías del cielo. Para ellos no era tecnología, era una ceremonia. Después de que la guerra terminó y los soldados se marcharon, los isleños recrearon lo que habían visto. Aviones de bambú, auriculares tallados, torres de control de madera. Repitieron cada ritual visible creyendo que el cargamento regresaría. Cuando no fue así, no abandonaron su creencia. Culparon a un fallo interno. Alguien había interrumpido el proceso. Esa lógica a menudo se volvía violenta. Lo que inquietó a los soldados estadounidenses no fue la imitación, fue el reconocimiento.
Los rituales resultaban perturbadoramente familiares. Comportamientos estructurados, acciones repetitivas, la fe en sistemas que producen resultados. No estaban viendo algo ajeno, estaban viendo un reflejo. Los Kampa. En Kham, la región oriental del Tíbet, los Kampa eran guerreros independientes, leales a ninguna autoridad salvo a su propio código. Cuando China invadió en 1951, formaron uno de los primeros movimientos de resistencia, luchando en altitudes extremas donde la simple supervivencia ya es un desafío. La CIA los reclutó y entrenó en secreto, prometiendo apoyo a largo plazo. Entonces, en 1972, esas promesas se desvanecieron de la noche a la mañana al cambiar las prioridades políticas. La operación terminó, los combatientes fueron abandonados. Muchos nunca contaron a sus comunidades lo que sucedió. La traición era demasiado pesada. La respuesta de China atacó todo lo que fortalecía la identidad Kampa. Religión, cultura, liderazgo. Los monasterios fueron destruidos, las tradiciones prohibidas. Con el tiempo, la supervivencia empujó a muchos hacia el comercio ilegal. Aquellos que lucharon por la independencia se quedaron sin un lugar en el mundo que habían intentado proteger. Los Kuna. Los Kuna de Panamá son conocidos mundialmente por su vibrante arte textil, pero su historia esconde una realidad mucho más cruda. Su revolución de 1925 no comenzó contra extranjeros, sino ejecutando a miembros de su propia comunidad que habían colaborado con las autoridades coloniales. Ese fue el precio de la unidad. Su sistema de creencias se centra en el desequilibrio espiritual. Cada enfermedad o desastre se atribuye a causas invisibles. La autoridad para diagnosticarlos recae en los líderes espirituales llamados Naila, cuyas decisiones son incuestionables. Los niños identificados como posibles Naila deben someterse a rituales intensos y peligrosos. Algunos mueren durante el proceso. Fallecimientos aceptados como una confirmación espiritual, no como un fracaso. Hoy en día los Kuna mantienen una autonomía estricta. Los forasteros no pueden poseer tierras y las fronteras culturales se vigilan con firmeza. Sin embargo, ese mismo sistema ha provocado la expulsión de individuos que no cumplen con los estándares comunitarios. La protección frente a la influencia externa conlleva una rigidez interna, donde una sola voz puede definir la verdad sin oposición alguna. Los Surma y los Mursi. En el Valle del Omo, en Etiopía, la identidad se forja a través del dolor. Las jóvenes se someten a procedimientos de platos labiales. Comienzan con una incisión que se expande gradualmente con los años. A mayor tamaño del plato, mayor es el precio de la novia. El sufrimiento se convierte en moneda de cambio. Los hombres demuestran su valor a través del donga, combates violentos con varas donde las lesiones y las muertes son comunes. El vencedor obtiene el derecho de elegir a la novia. El consentimiento de ella no es parte del proceso. Estas tradiciones existieron por siglos, pero las armas modernas lo cambiaron todo. Las armas de fuego transformaron los conflictos de pequeña escala en incursiones letales. Entire villages have been wiped out overnight. Pese a la alta mortalidad y las enfermedades prevenibles, la intervención externa es limitada. La preservación cultural y el riesgo político impiden que las autoridades intervengan, mientras las comunidades enfrentan un colapso tanto interno como externo. Los Asmat y los Batak. En los pantanos de Nueva Guinea, la desaparición de Michael Rockefeller en 1961 se convirtió en uno de los casos más polémicos de su tiempo. Oficialmente se ahogó. Extraoficialmente, las pruebas sugirieron algo distinto. Fue asesinado y consumido por guerreros Asmat como parte de una obligación ritual. Según las creencias Asmat, cada muerte debe ser equilibrada. Matar restaura el orden espiritual. Consumir al enemigo transfiere su fuerza. No es violencia aleatoria, es un sistema de equilibrio. De manera similar, los Batak de Sumatra practicaban el canibalismo ritual como una forma de justicia. Los criminales y los acusados de hechicería se enfrentaban a la ejecución y al consumo. La ley y las creencias se fusionaban en un solo mecanismo. Una vez acusado, no había escapatoria. Los Yali. Ocultos en las montañas de Papúa durante decenas de miles de años, los Yali vivieron en un aislamiento casi total hasta el siglo XX. Cuando aparecieron los primeros helicópteros, creyeron que los espíritus habían descendido.
Sus herramientas eran de piedra y hueso. Su mundo jamás había tocado el metal. La guerra definía su existencia. El canibalismo no era simbólico. Garantizaba la destrucción total de los enemigos, impidiendo cualquier retorno en espíritu o memoria. El contacto moderno trajo cambios rápidos. Los alimentos procesados introdujeron enfermedades nunca antes vistas. Las armas intensificaron los conflictos. En cuestión de décadas, una cultura que había permanecido inalterada durante milenios fue transformada hasta quedar irreconocible. Los Inuit. En el Ártico, los Inuit desarrollaron una de las adaptaciones humanas más extremas. Su dieta tradicional, basada casi por completo en grasa y carne, debería, según la teoría médica convencional, causar enfermedades graves. No es así. Las adaptaciones genéticas permiten que sus cuerpos procesen las grasas de forma eficiente, mantengan la circulación en el frío extremo y generen más calor. Su fisiología no está simplemente adaptada, está especializada, pero esa especialización trajo consigo vulnerabilidad. El alcohol y el azúcar procesado, introducidos desde el exterior, alteraron sus sistemas rápidamente. Junto con los desplazamientos forzados y la supresión cultural, la salud decayó en una sola generación. Ahora, el cambio climático amenaza el entorno que los moldeó. Los patrones del hielo ya no son predecibles. El conocimiento que los sostuvo durante miles de años está dejando de ser fiable. Los sentineleses. En la isla Sentinel del Norte, una pequeña población ha permanecido aislada durante más de 60,000 años. Han rechazado sistemáticamente todo contacto, de forma violenta. Cada intento de acercamiento ha sido recibido con flechas. Desde supervivientes de naufragios hasta intrusos modernos, el resultado es el mismo. En 2018, un forastero que intentó llegar a ellos fue asesinado poco después de desembarcar. No es una hostilidad aleatoria, es una estrategia. Las tribus vecinas que aceptaron el contacto fueron devastadas por las enfermedades y la colonización. Sus poblaciones colapsaron en cuestión de décadas. Los sentineleses fueron testigos de ello. Su aislamiento no es ignorancia, es protección. Estas historias no son reliquias del pasado. Se están desarrollando ahora en el mismo planeta en el que vivimos. Culturas forjadas por la supervivencia, la violencia, la adaptación y las creencias están desapareciendo, a veces por fuerzas externas y a menudo por presiones internas. Y la verdad más inquietante no es solo lo distintas que son estas sociedades, es la facilidad con la que los sistemas, cualquier sistema, pueden moldear a las personas para que acepten lo que de otro modo resultaría impensable.